El primer paso para la superación personal es la confianza en uno mismo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo podcast. Todos nosotros tenemos heridas, traumas de nuestra infancia, de nuestra juventud, que no hemos sido capaces de cerrar. A veces son traumas fuertes, quizá es de los temas que me hayas escuchado más hablar. Abusos, traiciones, abandonos, y a veces son microtraumas, pero tú notas que cuando echas la vista atrás, te siguen doliendo. Yo siempre digo que la felicidad, eso que llamamos felicidad, consiste en conectar de forma sana con el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. ¿Cuándo se nos distorsiona este esquema del pasado, presente y futuro? Cuando surge el miedo. Todos nosotros tenemos miedos a ciertas cosas que nos pueden suceder o que nos pueden volver a suceder. Algo que nos sucedió en la infancia, en la juventud, y que uno de repente se queda reactivado o en estado de hiperalerta por ese trauma que sucedió. Otras veces son miedos al futuro, a que nos pasen cosas malas, y ese tema del miedo nos tiene en estado de alerta mantenido. Probablemente sabes lo que sucede cuando existe el miedo, cuando se activa tu estado de alerta o de vigilancia, cómo se activa esas hormonas, ese cortisol, cómo todo tu organismo cambia y estás deseando luchar o huir y partir, escapar, o a veces te bloqueas, cómo esos estados de estrés y de miedo mantenidos son capaces de cambiar tu forma de conectar con la realidad. También sabes que el 90% de eso que te preocupa nunca va a suceder, pero nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen los miedos de verdad de los miedos irracionales. Cuando el miedo se instala, cuando vives situaciones de estrés crónico, de incertidumbre mantenida, empieza la tristeza, empieza la ansiedad generalizada, empiezan los problemas de sueño, empiezas a interpretar de forma negativa todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Cambia tu salud, cambia tu cuerpo, tu sistema inmune se deteriora. Por lo tanto, es muy importante que identifiquemos cuáles son nuestros miedos, dónde se originan y cómo atajarlos. ¿Qué es el miedo? El miedo es como un azote, un golpe repetido que palpita interiormente y nos distorsiona, nos perturba y nos quita la paz. En esta vida, yo suelo recomendar a la gente que tome un tiempo para frenar, analizar y conocer. Cada vez conocemos mejor cómo funciona nuestro cerebro, la neurociencia de las emociones, para conocernos, comprendernos, aceptarnos y ser capaces de superar lo que nos sucede. Si te analizas, me gustaría que pensaras cómo son tus relaciones humanas, cómo son tus pensamientos y cómo te enfrentas a las diferentes circunstancias que surgen en tu vida. Puede ser de aquellos que confías en todo el mundo y seas un ingenuo, o puede ser aquellos que desconfías de todos. Puede ser de esas personas que te abres y que cuentas tu vida, las personas que aparecen por tu vida, o al revés, que tiendes a ser demasiado precavido y prudente y nunca te abres a nadie. Puede ser de esas personas que intentas agradar a todo el mundo y que no sabes decir que no, o de aquellos que eres un no tajante constantemente. Puede ser de esas personas que te hablas bien, te dices las cosas con cariño, quizá a veces con demasiado narcisismo, o de ser de esas personas que tienes una voz interior constante que te habla mal, que te machaca y te hace autoboicot. Puede ser de esas personas que vives obsesionado con gustarle a todo el mundo y que eso te produce una inquietud brutal, porque nunca vamos a gustarle a todo el mundo. Puede ser de esas personas que evitas a toda costa los conflictos y el enfrentamiento y te escondes cuando hay conflicto, o tiendes a aceptar cosas que no deberías con tal de evitar el enfrentamiento o el conflicto. Puede ser de esas personas que te avergüenzas de ti mismo, te sientes culpable, no te gusta como eres y tiendes a esconderte. Puede ser de esas personas que te gusta presumir de todo y necesitas contarle a todo el mundo lo bueno que te pasa o las cosas buenas que le suceden a todos aquellos de tu entorno. O puede ser de esas personas que necesites siempre quedar por encima y que siempre se note que tú sabes más que los demás. Puede ser de esas personas que te cuesta mostrar debilidad y entonces vas con una coraza por la vida. Y en esa coraza hay antipatía, a veces hay narcisismo, a veces hay dureza a la hora de comentar las cosas que suceden. Puedes ser de esas personas que exageras las historias y las cosas para que te hagan caso
porque quieres ser durante unos instantes el centro de atención. Puedes ser de esas personas que te guste el conflicto, que te guste generarlo, que te guste discutir, que te sientas más vivo o más viva cuando hay movida en el entorno y te guste activar ese momento de distorsión en el ambiente. Puedes ser de esas personas que te guste invadir la intimidad de los demás, ser un poco intenso y te sientes muy cómodo invadiendo esa privacidad de otros. Mientras me estás escuchando, probablemente te dirás, pues algunas cosas me pasan y otras no, en otras creo que tengo un cierto equilibrio, pero probablemente en alguna de ellas te notes especialmente identificado. Todos nosotros tenemos algunas de estas características más agudizadas debido a alguna herida que nos ha sucedido en la infancia. En estas cosas que te he presentado, algunas las tendrás más presentes y otras menos. Lo importante es que identifiques las que son más fuertes, las que perturban más tus relaciones humanas, las que te hacen entrar en problemas, las que te ponen tristes o las que te generan más angustia y ansiedad. Te voy a presentar una serie de preguntas. Intenta analizarlas. No me importa que pongas pausa para intentar responderlas cuando me estás escuchando. La primera es, ¿qué quiero evitar comportándome de este modo? Es decir, ¿qué evito teniendo esta conducta de forma constante? Alguna de las respuestas serán las frases que has escuchado anteriormente. Intenta responderlo con sinceridad. La segunda pregunta es, ¿qué tengo miedo a perder? Todos tenemos miedos a perder cosas. ¿Qué tienes miedo a perder? La tercera, ¿de qué te estás defendiendo? ¿Hay algo de lo que te defiendes? ¿De alguna persona? ¿De algún recuerdo? ¿De algún trauma? ¿De qué te estás defendiendo? La cuarta, ¿qué imagen desastrosa sale de tus pensamientos sobre ti? Todos tenemos esa imagen horrible que nos surge de vez en cuando sobre nosotros mismos. Que nos pillen en algo, que nos vean, que nos humillen, que todos tenemos. ¿Cuál es la tuya? En esos momentos que estás angustiado, agotado, triste, solo, ¿cuál es esa imagen desastrosa? Me quedo solo, me abandonan. Identifícala. En definitiva, quinta pregunta, ¿cuál es tu miedo? ¿Dónde se origina tu miedo? No olvides que una persona con cierta madurez y con cierto equilibrio de su personalidad, no olvidemos que siempre estamos en constante avance y desarrollo madurativo, emocional y cognitivo, pero una persona equilibrada tiene los miedos justos. Una persona inestable, una persona herida, una persona inmadura tiene grandes miedos que le bloquean y le impiden conectar de forma sana con su presente. Muchas veces, cuando tenemos miedos, nos planteamos delante del miedo de dos maneras. Una es un choque directo. ¿Me da miedo el fuego? Pues entonces tengo que ponerme a encender cerillas constantemente. Nos enfrentamos a los miedos de forma tan directa que lo que sufrimos es un mayor bloqueo y nuestros miedos se incrementan. Estoy acordándome del caso de una paciente que tuvo un abuso sexual en la infancia. Era incapaz de conectar con los hombres y lo que hacía era cuando salía por la noche bebía alcohol e intentaba forzarse a que la tocaran, a besar a un chico. Incluso en alguna ocasión acabó manteniendo relaciones sexuales porque ella se forzaba para superar el trauma. Lo que sucedió fue que ese trauma se incrementó porque era incapaz de integrar de forma sana la sexualidad en su vida. En otros casos, lo que hacemos es evitar a toda costa ese miedo. Si me da miedo las agujas, jamás me hago pruebas médicas. Si me da miedo las alturas, no subo jamás en un ascensor a un edificio alto. Si me da miedo volar, no cojo un avión. Si me da miedo hablar en público, dejo de hablar en público, cualquier cosa que tenga que ver con ello. Y uno se autodefiende diciendo, si es que a todo el mundo le pasa algún miedo, mucho mejor dejar y evitarlo a enfrentarme a ello y sufrir más. La clave es identificarlo, intentar entender si hay un origen. Y cuando uno tiene ese origen, intentar sanarlo. A veces hay que hacer una aproximación progresiva, uno lo puede hacer solo, pero otras veces es necesario un profesional que te ayude a erradicar los miedos. Hay miedos directos que uno sabe ponerle nombre y apellido, y hay miedos difusos, donde uno nota que son circunstancias sociales, personales, afectivas, mucho más difíciles de identificar en forma de palabras y de describirlo de forma clara. ¿Cuál es el problema del miedo? El miedo lo que hace es que no interpretas la realidad como es. Esto es clave.
Me habrás escuchado probablemente en alguna ocasión decir: la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Efectivamente, esto es así. Si un día llegas enfadado del trabajo porque te han bajado el sueldo y tu hijo encima suspendido, el otro está llorando, tu pareja está enfadada también, ese día todo lo interpretas de forma catastrófica. Si un día te llaman y te dicen que las pruebas del médico han salido mal y que te tienen que hacer una prueba más invasiva para ver ese bulto que tienes de dónde viene, el miedo va a hacer que la vida la interpretes de otra manera. Cuando uno tiene miedo, cuando uno está en modo alerta, en modo supervivencia, en modo incertidumbre, la realidad la interpretas de otra manera. Ves la realidad como algo sin solución. Nadie me entiende, esto no se va a solucionar nunca, no hay esperanza. Esto es algo muy típico y se ve muchas veces en consulta. Uno ve la realidad de forma mucho más radical, polarizada, extremista. Uno está mucho más intenso, dramático. Esto forma parte de vivir con miedo. A uno le cuesta mucho distinguir lo accesorio, lo fundamental, lo que puede posponer. Cuando uno tiene miedo, la corteza prefrontal, esa famosa corteza prefrontal, funciona peor. Cuando uno está en modo supervivencia, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar, a dilucidar, a posponer la recompensa, a planificar, esa se bloquea. Y por lo tanto, uno razona peor. Uno no distingue lo accesorio de lo fundamental. Uno no sabe dónde encontrar la verdad de las cosas. Y sufre mucho más porque entra en modo instintivo. Cuando uno vive con miedo, con incertidumbre, los pensamientos negativos, obsesivos, rumiativos se instalan en nuestra mente. Y parece que somos incapaces de ilusionarnos, somos incapaces de hablar de cosas que nos alegren la vida. Cuando uno tiene miedo, esa interpretación de las cosas afecta a cómo nos relacionamos con los demás. Porque cuando nosotros nos hablamos desde el miedo, interpretamos que las personas nos están hablando mal. Esto es curiosísimo, son estudios publicados hace poco tiempo. Cuando uno tiene una voz constantemente negativa, que tiene que ver con el miedo, con el estrés, con la ansiedad, con la incertidumbre, uno percibe que las personas le tratan peor. Haz un análisis si últimamente consideras que la gente en tu entorno no te trata como te gustaría. Piensa si tú estás pasando un proceso negativo, si te has instalado en el miedo, en la incertidumbre, si estás atravesando un momento de gran angustia o de ansiedad. Y así entenderás que tu interpretación no está siendo la adecuada. Tu mente. Te animo a leer Encuentra tu persona vitamina. Te animo a seguir indagando. Y si ves que hay algo que realmente te bloquea, que te está impidiendo tener una relación sana con tu pareja, con las personas de tu entorno, con tu trabajo, con tus no parejas, porque caes y recaes en historias que no te convienen, no tengas miedo a acudir a alguien que te pueda ayudar. A alguien que te ayude a identificar el origen para que tengas los miedos justos. Todos tenemos miedos, pero los miedos que tengas, seas capaz de gestionarlos de una manera que no te bloqueen y te impiden sacar tu mejor versión. ¿Qué tienes miedo a perder? Con el miedo a no ser perfecto. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que todo es cuestión de actitud.
Thank you.